Yo llego a la radio simultáneamente con el teatro, hace 20 años, ahora en este momento. Eh, yo soy resultado de un curso de actuación del ICRT, que era radio, cine, televisión, teatro, y llego a la radio casi al mismo tiempo que al teatro. Mi primera experiencia radial fue como locutor, realmente, a través de Ado Sanz, que era mi profesor de animación turística en aquel momento, que es por el que llego a la radio y es por el que llego al curso de actuación, ¿no? O sea, la radio me permitió conocer de este curso de actuación y empiezo de ahí continúo hacia el teatro y ya, bueno, ya venía haciendo radio. La radio y el teatro son hermanos, ¿no? De alguna manera. Muchos actores de la radio y realizadores de la radio también son gente del mundo del teatro. Por una necesidad básica y porque, bueno, el teatro es la madre de todo lo demás, ¿no? Y la experiencia en la radio es increíble, ¿no? Hay puntos de encuentro entre la radio y el teatro y hay otros puntos que lo distancian, por lo menos en los modos de hacer y en sus esencias. La radio exige, como también lo exige el teatro, de que el actor sepa leer muy bien, que tenga una buena lectura, pero la radio tiene algo que es maravilloso, ¿no? La radio es un mundo, en este mismo estudio donde nosotros estamos ahora, se realiza esos dramatizados de radio y tienen una serie de componentes que hacen de la radio un lugar mágico, ¿no? En la realización como tal. Estamos hablando de un ejemplo de los efectos, de cómo se usa la musicalización. A mí, cuando llego a la radio, una de las cosas que más me impresionó es que los actores, muchos de los actores, en su quehacer diario en la radio, pueden hacer a primera hora de la mañana un personaje, un delincuente o un policía, y un ratito después pueden estar haciendo algún clásico de la literatura o algún personaje histórico muy conocido o muy desconocido. O sea, puede ser que en la mañana estés haciendo un policíaco muy contemporáneo, algo de actualidad, un personaje actual, y a las 10:30 puedes estar haciendo un personaje como recientemente estábamos haciendo acá, del diario de Ana Frank, y un poco después estar haciendo un personaje del siglo XIX cubano. O sea, tienes que tener requiere de mucho para los actores, de mucha cultura, de mucho conocimiento de la historia, de saberse apropiar de esos elementos fundamentales que te pueden servir para la hora de la interpretación en la radio. La radio es un trabajo muy colectivo. Intervienen todas estas otras todos estos otros elementos técnicos que se usan en la radio al unísono, y es un trabajo que se hace con mucha prontitud, que el actor llega, toma el guión en sus manos en algunos casos, en otros lo ve en el teleprompter. Y yo recuerdo que cuando comencé en la radio, y hasta hace algunos años, muy pocos años atrás, nosotros teníamos los guiones en la mano y podíamos hacer apuntes, podíamos hacer algunas correcciones. Ahora eso es imposible porque se trabaja con el teleprompter y esas acotaciones, esos arreglos se hacen in situ, ¿no? O sea, en ese momento, y después no te lo puedes llevar, no lo puedes tener en la mano.
y llegas. Y cuando llegas es que conoces la historia. El actor de radio en muchas ocasiones no sabe el final de la historia que está haciendo. El actor de radio no sabe lo que va a pasar en el próximo capítulo en muchas ocasiones. O sea, que en la mayoría de las veces el actor de radio se encuentra en el cada día con una situación diferente de su personaje y tiene que en muy poco tiempo, en muy poco espacio de tiempo, tiene que apropiarse de la historia, de la situación, del personaje. A veces ocurre que en un mismo programa de radio un actor puede dialogar con él mismo, o sea, dos personajes. Y entonces son esas cosas mágicas de la radio. Yo recuerdo que una de las cosas que a mí me fascina de la radio es cuando estoy grabando y la música que te acompaña mucho en todo el elemento sonoro, te acompaña mucho en tu actuación, ¿no? O sea, la música también dialoga con la historia que se está haciendo y apoya y tiene cierto protagonismo, un protagonismo muy importante, diría yo, en la radio. Y a mí me encanta, ¿no? O sea, jugar eso que hacemos en la radio, que dices un bocadillo y tú sabes que después va a haber un sonido que va a reforzar eso. Y eso a mí me ayuda mucho a entrar en esa atmósfera de la escena. A diferencia del teatro, que el teatro es un trabajo que se hace con un poco más de tiempo, se profundiza muchísimo en la investigación de la historia, en la investigación del personaje, se profundiza muchísimo en todo lo que tiene que ver con el diseño de lo que va a ocurrir, el diseño escenográfico, de vestuario, de música. Se hace ejercicio, o sea, es un poco más físico y al mismo tiempo también, como la radio, también requiere de mucha preparación, de mucha cultura que se adquiere. A veces el actor aprende de muchas cosas, tiene contacto con muchísimas cosas del quehacer humano, conoce de historia, conoce de literatura, conoce de música, pero conoce de cocina, por decir algo, o conoce de cualquier otra de los quehaceres humanos que le puede servir para alguno de los personajes. Y uno aprende a sintetizar todo el caudal de información y de conocimiento que tiene en los personajes que le toca hacer. Y va adquiriendo de cada uno de estos personajes parte de esa propia cultura del personaje, que también va acompañado del momento histórico en el que se desarrolla la vida del personaje, que también va acompañado de todo la filosofía de vida, la filosofía de situación, de lugar. O sea, cuando digo de situación, la filosofía geográfica, por decirle de alguna manera, de la historia y de sus protagonistas.